Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola amigos, espero que todos estén muy bien. Desde Perú los saluda Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel latinoamericano que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía en cada uno de sus países. Actualmente nos encontramos en un contexto global marcado por tensiones comerciales, una reserva federal cauta y un entorno local en Perú que se prepara para un nuevo ciclo electoral. En ese contexto, la evolución del tipo de cambio es fundamental para entender la economía peruana y muchos ciudadanos se preguntan por la reciente volatilidad del dólar estadounidense. Para entender mejor el panorama, el tipo de cambio, vamos a conversar ahora con Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research, quien nos ofrecerá un análisis sobre la fortaleza que ha mostrado el sol peruano durante el primer semestre del año y cuáles son las perspectivas para la moneda en los próximos meses, en particular para el año 2026, un año de elecciones generales en nuestro país. Estamos ya con Hugo Perea. Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido a Acentos nuevamente. Gracias, Nelson. Encantado de estar aquí. Hace un mes, Hugo, el informe Situación Perú proyectaba que el tipo de cambio cerraría entre los 3.65 y 3.75 soles por dólar. ¿Cuáles son los principales factores que podrían hacer que el sol se ubique en el extremo superior o en el extremo inferior de ese rango? ¿Hay algún evento local o externo que estén monitoreando con particular atención? Bueno, ahí hay que distinguir algunas particularidades del proceso o de la dinámica cambiaria de los últimos meses. Digamos que el tipo de cambio ha estado reflejando dos factores importantes. El primero de ellos son las condiciones externas, el debilitamiento global del dólar. Entonces, en términos relativos, el dólar se debilita a nivel global y otras monedas, como algunas monedas emergentes y la moneda peruana también, más bien se han apreciado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el otro elemento es la fortaleza de los fundamentos externos de la economía peruana. Por esto me refiero a una amplia disponibilidad de liquidez externa en un contexto en donde el país está registrando superávit en la balanza comercial en niveles récord debido a los altos precios de las materias primas y al buen dinamismo que han mostrado los volúmenes de exportación en diversos productos. Esos han sido los dos elementos que en lo que va del año explican la apreciación que hemos visto. Hacia adelante hay que agregar un elemento adicional, que será el contexto electoral, que seguramente arrancará más hacia el último trimestre del presente año. Eso posiblemente, como hemos visto en otras ocasiones, induzca que algunos inversionistas se pongan un poquito más cautelosos, esperando a ver cómo se va desarrollando el proceso electoral, y podríamos ver alguna presión alcista sobre el tipo de cambio, es decir, un poco de depreciación de la moneda, aunque pensamos que nada muy complicado. ¿Cómo podría impactar un entorno internacional más incierto aún, ¿no? Una política comercial más agresiva, por ejemplo, de Estados Unidos, o una revisión de tasas por parte de la Fed? ¿Cómo podría impactar un panorama de este tipo en el tipo de cambio en Perú? Bueno, si hay más incertidumbre y esto genera la búsqueda de activos de refugio, podría generar algunas presiones de depreciación sobre nuestra moneda, ¿no? Usualmente cuando ves periodos de volatilidad internacional, los inversionistas se ponen defensivos y buscan activos más seguros. Normalmente ha sido activos en dólares, pero paradójicamente, luego del Liberation Day del 2 de abril, este anuncio que hizo Donald Trump de las medidas proteccionistas, arancelarias que impuso, vimos más bien una huida del dólar, ¿no? Y más bien los inversionistas se movieron a otras alternativas, pero en general uno esperaría que si hay mayor incertidumbre, entonces eso tendería a depreciar nuestra moneda.
Si la Fed reduce sus tasas, eso debería más bien ayudar a que nuestra moneda se aprecie, a que el tipo de cambio caiga, porque al disminuir los rendimientos en dólares, la búsqueda de retorno por parte de inversionistas los hace mirar otras alternativas, por ejemplo, economías emergentes que no tengan problemas fiscales, en donde la economía está yendo más o menos bien, y eso implica entrada de capitales. Eso más bien tendería a hacer que el tipo de cambio caiga, ¿no? El sol peruano, Hugo, ha mostrado un comportamiento que aquí se conoce como fuerte, por decirlo de alguna forma. ¿Consideras que ese comportamiento se sostendrá en el segundo semestre? Es muy probable que la debilidad global del dólar se mantenga. Seguramente vamos a ver ahí algún rebote cíclico, algún tema episódico, pero el dólar ha perdido espacio en lo que va del presente año, en un entorno de una política comercial en Estados Unidos errática, en un entorno de preocupaciones sobre la institucionalidad, sobre todo el ataque a la Reserva Federal, en un entorno en donde también hay preocupaciones sobre la política fiscal en el futuro cercano, en donde aparentemente la deuda pública de Estados Unidos se podría elevar de manera significativa. Entonces, ese tono de debilitamiento global seguramente va a continuar. En ese sentido, no vemos mayores cambios a ese escenario global. Y nuevamente, por el lado local, vamos a ver qué es lo que resulta del proceso electoral, ¿no? Siempre puede ser un proceso electoral eventualmente ruidoso. Eso tendería a generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio, ¿no? Precisamente sobre las elecciones generales del 2026 en Perú, ¿qué escenarios han previsto ustedes para el tipo de cambio? A ver, nosotros estamos asumiendo que no vamos a ver un proceso electoral disruptivo, que seguramente tendremos un nuevo presidente con poco apoyo para hacer reformas económicas, entonces veremos un poquito más de lo mismo. Y por lo tanto, al disminuir la incertidumbre electoral, la dinámica cambiaria va a estar más vinculada a lo que ocurra afuera. Y para afuera estamos esperando que el próximo año la Reserva Federal reduzca su tasa de interés hasta en 4 veces. Nuevamente, eso significa que los rendimientos de los activos en dólares van a disminuir. Por lo tanto, se hace interesante posicionarse en activos alternativos de economías emergentes como Perú. Y eso debería favorecer una apreciación. Por eso, en proyección, tenemos que para el próximo año, luego de pasadas las elecciones, sin que haya nada complicado como resultado electoral, veríamos una apreciación de la moneda peruana. Y en caso tengamos un escenario distinto, de repente cierto ruido electoral después de las elecciones, ¿han hecho ya alguna previsión? Mira, no es nuestro escenario base. Siempre es posible que aparezca por ahí un outsider que introduzca cierta inquietud en los mercados. Eso no se puede descartar. Lo hemos visto en los últimos procesos electorales en Perú, pero no hemos cuantificado porque es muy difícil si no sabemos qué cosa es lo que propone, qué cosa es lo que eventualmente quiere implementar. Es bien difícil de evaluar todavía, ¿no? Pero no se puede descartar ese escenario, ¿no? Excelente, Hugo, muchas gracias. Vemos que efectivamente el escenario es positivo, ¿no? Y respecto a las proyecciones, muy clara la posición de BBVA Research, así que te agradecemos tu presencia nuevamente en nuestro podcast Acentos. No, a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Que tengan un muy buen día. Sigue Acentos en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales. Acentos. ¿Avanzamos?